Bueno, y continuamos con esta primera edición de Radio Análisis cuando son las 9 de la mañana con 36 minutos y es hora de saludar al economista Andrés Solimano, con quien vamos a conversar a continuación. Andrés, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido de vuelta acá a la radio. Hola, buenos días, Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, Andrés, y con ganas de repasar un poquito lo que ha marcado la agenda estos últimos días, y vamos a partir respecto de lo que está pasando en nuestro país, ya con la carrera presidencial formalizada, con las candidaturas inscritas ante el servicio electoral y, bueno, a falta de la confirmación oficial del CERVEL, con ya las 8 candidaturas sobre la mesa y con propuestas también que comenzamos a conocer a partir de el ingreso o la presentación de las propuestas, los programas de gobierno. Y si bien algunos candidatos han señalado que esto es materia de evaluación todavía, que no son programas definitivos, que esto se puede ir modificando hacia adelante, llaman la atención algunas inclusiones u omisiones de algunas candidaturas, por ejemplo en el caso de la representante oficialista Yanet Jara, que tiene ahí unas cosas en el ámbito económico bien interesantes de analizar, como esta situación de que, por ejemplo, no se incluye cambios al sistema tributario o alguna reforma mayor, o qué es lo que va a ocurrir finalmente con las AFP. ¿Cómo lo ha visto usted, Andrés? A ver, estuve ayer leyendo el documento de programa de la candidatura de Janet Jara. Son como 73, 75 páginas. Eh, Incluye cosas interesantes, digamos, sobre crecimiento económico justo e inclusivo y sustentable, entorno seguro, imperio de la ley, Estado que garantice salud, vivienda, educación, y después se elabora el programa sobre distintas dimensiones que que son interesantes. Ahora, hay, claro, eh, se ve una diferencia respecto a lo que era el programa de la primaria, porque ahora es una candidatura de una coalición, eh, más que de un solo partido. Eh, bueno, hay cosas que son obvias que están faltando, o por lo menos que uno esperaría que una candidatura de centro izquierda llevara. Por ejemplo, no hay mención en el programa al término, al concepto del neoliberalismo, ¿no es cierto? Eso contrasta un poco con el programa original, después tuvo también modificación y otra cosa en la implementación del gobierno de la candidatura en su momento de Gabriel Boric, después presidente. Entonces, el término neoliberalismo no aparece en el programa, digamos, y yo creo que una parte importante de los problemas estructurales que vive Chile en términos de desigualdad económica, problemas de sustentabilidad ambiental, insuficiencia del crecimiento, falta de la diversificación de estructuras productivas, se deben a una aplicación bastante consistente en el tiempo del modelo neoliberal. Entonces, quitarle ese elemento, yo creo que también tiene sus costos. Incluso cuando estuvo acá en Chile el premio Nobel Joseph Stiglitz, también se refirió al neoliberalismo, una palabra, un concepto que se utiliza en el mundo, digamos, pero que aparentemente acá en Chile hay problemas en su uso. En las cosas de visión de crecimiento, digamos, el énfasis en infraestructura física, aeropuertos, caminos, infraestructura digital, es importante. Claro, uno se hace la pregunta, ¿ese crecimiento va a ser siempre liderado por el sector privado? En el programa parece que el 90% de la inversión la hace el sector privado y el 10% la hace el sector público. Conocemos que en momentos de estancamiento económico o semi-estancamiento, porque yo no creo que haya un estancamiento estrictamente hablando ahora, ni mucho menos, pero un crecimiento más lento. Muchas veces acelerar a ese crecimiento requiere una acción más vigorosa del sector público o del sector privado.
es más sensible a la incertidumbre, etcétera, para iniciar un proceso de recuperación más acelerado del crecimiento. No se plantea tampoco un cambio de los roles relativos público-privado, sino que se toma la situación actual estructural como que va a seguir siendo en el tiempo hacia adelante. Y así, hay cosas interesantes, sí, sobre concentración económica, empresas grandes, medianas, pequeñas. Bueno, me parece un programa interesante. Creo que le falta quizá un poco de narrativa movilizadora, que entusiasme a la gente, que la haga subirse al bote de su candidatura, y está todavía un poco en una cosa de listado. Pero yo entiendo que ese programa es un lineamiento, eh, y que va a ser modificado con visitas a terreno y diálogo con la ciudadanía, lo que me parece muy importante, que es importante conversar con la gente, ver los problemas en el terreno y de ahí ir articulando medidas y políticas, más que un grupo de personas más iluminadas que cree que sabe lo que necesita el país y la pone, que eso es común a todas las candidaturas, muchas de las candidaturas, casi todas, Ujú. probablemente. Ahora, Andrés, ¿cómo podemos hacer conversar lo que se plantea en el programa o esta primera propuesta, ¿no? Que dio a conocer la candidata Yanet Jara respecto de las preocupaciones, o por lo menos las principales preocupaciones que estarían, por así decirlo, afectando a los chilenos, de acuerdo a diversas mediciones que hemos conocido durante el último tiempo y donde se repiten algunos conceptos, como por ejemplo seguridad, migración, corrupción, desempleo? ¿Cómo dialogan ambas variables? A ver, claro, a ver, primero creo que hay que salir de la camisa de fuerza de las encuestas. Estaba escuchando un programa, una entrevista que hubo antes, como a las 8 de la mañana en la radio, eh, Alberto Mayor, que discutían el tema de las encuestas con Patricio López. Eh, y efectivamente es un mundo que hay que tratar de salir, creo yo. No es que no se pueda usar nunca una encuesta, pero no guiarse solamente por las encuestas. Creo que es necesario, y sobre todo en un periodo de candidatura, que los candidatos vayan a terreno. Y entiendo que Janet Jara tiene un mes casi, va a estar en terreno, en región, en pueblo, en ciudad, etcétera, entiendo. Y ahí aquilatar qué piensa la gente. Y efectivamente la gente está preocupada del tema de la seguridad y eso es razonable, sobre todo si los medios de comunicación la bombardean todo el día y uno coloca un noticiario y son 20 minutos, 25 minutos, no sé, de crónica roja y la radio y la pobre gente estaba bombardeada y está asustada. El problema es objetivo, pero se amplifica. Entonces, bueno, está el problema de la seguridad, pero los análisis no hacen un análisis, bueno, ¿por qué está el problema de inseguridad? ¿No estará asociado a un problema de empleo juvenil, o empleo, o de desigualdades sociales? O sea, ver las raíces sociales, socioeconómicas del problema de la delincuencia, del crimen, etcétera, aparte del crimen ya más organizado. Entonces hay que hacer esas conexiones. La gente en una encuesta decía que una preocupación muy importante era la inflación, pero la inflación ha ido disminuyendo. Yo creo que lo que la gente le está preocupando es la carestía de la vida, ¿no es cierto? Las cuentas altísimas de la luz, de la energía, del gas, lo caro que está vivir en Chile, muy caro que es vivir en Chile. Entonces, bueno, hay que tener una respuesta en los programas. Eh, ¿Hay alguna propuesta, por ejemplo, en el sector alimentario, alimenticio, de cómo asegurar una canasta básica que tenga más acceso? Recordemos, y lo conversamos en un programa pasado, Claudio, de que hay una nueva medición de la pobreza, una comisión presidencial
que coloca el número casi 3 veces más alto que el que está en la estadística oficial del 6,5%, estamos más cerca de 20-22%. Eso hay que reflejarlo, digamos, de cómo el problema de pobreza real, digamos, que es mucho más alto probablemente que lo que estábamos convencidos y que también la narrativa del modelo chileno muy exitoso en reducir la pobreza, resulta que no es tan exitoso en reducir la pobreza como lo muestra una comisión de expertos. También el tema clave de la vivienda. Hay un enorme déficit habitacional que va, según alguna estimación, de 500.000 unidades a 1,5 millones. Bueno, esa es un área perfecta de estructurar un programa reactivador económico de inversión de viviendas sociales acelerada, eh, 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 que crea mucho empleo, que moviliza sectores relacionados, la madera, el cemento, producción manufacturera, digamos, de equipamiento para el hogar. Bueno, y ataca una necesidad fundamental de la gente, que es tener un lugar donde vivir. Estamos llenos de allegados y de campamentos. Entonces hay que ver la situación social eh, eh, como está, a pesar de que el país presenta buenos indicadores macroeconómicos, pero los sociales están diciendo otra cosa. Esto ya es más estructural, no es solamente del actual gobierno, pero es la situación que estamos viviendo ahora. Yo creo que hay que centrarse en esos ejes, en lo social, particularmente en una campaña como la de Janet Jara. Ujú. Bueno, vamos a seguir abordando este tema en futuras sesiones, Andrés, pero nos quedan unos minutos y también queríamos hablar un poquito respecto de lo que está pasando en Bolivia. Hubo elecciones presidenciales en ese Así, país el pasado domingo, se llevó a cabo la primera vuelta en un contexto económico complejo para el vecino país y que en cierta forma podría explicar el resultado, y es que la coalición gobernante, o por lo menos los partidos gobernantes hasta por lo menos las últimas 2 décadas, que el movimiento al socialismo sufrió una dura derrota, queda esta situación inédita, ¿no?, de una segunda vuelta con dos opciones de derecha o de centro derecha en ese país. ¿Cómo vio lo que ocurrió en Bolivia, Andrés? claro, las opciones son Rodrigo Paz, hijo de Jaime Paz Zamora, es del Partido Demócrata Cristiano Boliviano. Entonces, viéndolo acá, yo lo escribiría más bien como de centro. Algunos lo ponen centro derecha, pero después analizan que tenía posiciones más de centro izquierda en algunas cosas. Yo diría, no es una triunfo de la derecha estrictamente, porque Rodrigo Paz sacó 32% de los votos y el candidato realmente de derecha, que es Jorge Quiroga, sacó 27. Y hay un tercer candidato que está apoyando a Paz y que lo más probable es que sea elegido Paz. Entonces, yo no haría tan por sentado que hay un giro a la derecha totalmente en Bolivia, pero claramente hay una crisis del MAS, del movimiento al socialismo, eh, y un deterioro de la situación económica. También creo que hay problemas de personalismo, la situación de Evo Morales con otros líderes, también entran en la ecuación. La economía está en una boliviana está en una situación difícil, digamos, tiene una inflación interanual de 25%, julio de este año respecto a julio del año pasado. Hay un problema de insuficiencia, escasez de divisas internacionales para poder financiar importaciones, una situación fiscal compleja, depreciación del boliviano, que es la moneda nacional en Bolivia, y la apuesta es que una recuperación económica puede venir por el sector del litio, ¿no es cierto?, que tiene un potencial mucho más alto del que se está utilizando, según las estimaciones que yo he leído. Está el triángulo del litio: Salar de Atacama, Chile; Salar de Uyuni en Bolivia; Salar de Oyalós en Argentina. O sea, los países pueden, y Bolivia particularmente, utilizar ese recurso muy valioso y por ahí salir adelante en la economía, pero seguramente esta situación débil, el año pasado el crecimiento fue bajo, con inflación, etcétera, escaseces, tiene que haber afectado mucho las preferencias del electorado en Bolivia.
Ujú. Ahora, ¿y qué perspectivas podemos hacer, Andrés, respecto de lo que pueda pasar? Efectivamente, parece mejor aspectado el candidato Rodrigo Paz de cara a esta segunda vuelta. ¿Qué cambios usted proyecta que podría sufrir Bolivia, sobre todo en el ámbito económico? Bueno, quizás va a tener que considerar, que puede ser un salvataje de plomo, de ir al Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? Eh, para mejorar su situación de las reservas internacionales y estabilizar un poco el tipo de cambio. Pero conocemos que los programas del FMI traen consigo exigencias de austeridad económica, corte del gasto público, devaluación de la moneda, atraso de los salarios reales, etcétera. Entonces, le mejoran a los países la acceso de reservas internacionales en un tiempo, pueden ayudar a estabilizar la moneda, pero con un costo en producción y un costo social alto. Vemos lo que está pasando con Milei en la Argentina, digamos, de la política de austeridad que está el Fondo Monetario detrás. Claro que Milei eh, eh, se prefiere la austeridad con o sin FMI, pero si se suma un presidente de austeridad entendida así en esos términos, más el FMI es un cóctel complicado, pero Bolivia puede tener que ir en ese camino. Eh, y bueno, va a tener que tomar decisiones, digamos, respecto a los recursos naturales, del gas natural, que es una principal exportación boliviana, eh, aparte del litio. Un nuevo gobierno va a tener que decidir políticas de inversión en esos dos sectores. Va a tener una agenda compleja y, no va- y tendría, creo yo, que evitar pasarle el costo de este ajuste a los más pobres, porque también la plataforma de Evo Morales en su tiempo y del MAS en su época, que ellos estuvieron gobernando casi 20 años, eh, eh, fue eso, un país con mayor énfasis en la parte social, ¿no es cierto? Un Estado plurinacional, también se aprobó una constitución que declaraba plurinacional en Bolivia porque la población indígena es mayoritaria en ese país, siempre fue excluida. Entonces el cambio que hizo Morales fue darle un rol más protagónico. Después fue complicando la cosa y entraron más, a mi juicio, los personalismos y la inspiración original probablemente se fue abandonando un poco. Eh, Eso pasa cuando las coaliciones llevan mucho tiempo en el poder, creo yo. Entonces, es una situación complicada la de Bolivia, pero igual yo haría un análisis no dando por sentado que hay que esperar los resultados del 19 de octubre, que un giro a la ultraderecha en Bolivia. Espero que no ocurra. Ujú. Eh, lo de Paz me parece que es un candidato, claro, más centrista, pero no lo identificaría con la ultraderecha. Ujú. Bueno, Andrés, sin duda alguna vamos a ver qué va a pasar ya con los resultados de segunda vuelta de Bolivia, también sacar conclusiones de cuál va a ser el devenir de ese país, dependiendo obviamente del candidato que resulte vencedor. Agradecerle como siempre el tiempo que tiene para conversar con nosotros, Andrés, y lo esperamos en una próxima ocasión. Que esté muy bien. Ya, muy bien, hasta luego, adiós, Claudio, nos vemos pronto. Nos vemos. Y con esta conversación, cuando son las 9 de la mañana con 55 minutos, despedimos esta primera edición de Radio Análisis en este día miércoles 20 de agosto de 2025. Gracias por acompañarnos el día de hoy. La invitación es a que siga junto a todas las plataformas de Radio Universidad de Chile, porque ya llega Nicolás Rojas y Semáforo. Y si nos sintoniza a través de la red de radios que piensan o el canal de televisión Uchile TV, acompaña también la programación que tienen preparada para hoy. A las 13 horas, la segunda edición de Radio Análisis junto a Diana Porras, y antes boletines informativos y la información al minuto en radio.chile.cl. Gracias a todo el equipo, que estén muy bien.